Vamos a ver una temática que es lo que tiene que ver con pirólisis y gasificación. ¿Listo? Lo vamos a ver netamente, va a ser netamente teórica. Es simplemente como para que veamos otros factores completamente diferentes a la valoración de los residuos sólidos. ¿Listo? Bueno, entonces, como habíamos visto anteriormente, perdón un momentico. Como habíamos visto anteriormente en la incineración, Pásenos para que saquemos eso. Pase para que saquemos eso. Ay, qué pena pues acá. Bueno, entonces esperemos a la doctora Joana que nos está ayudando con Doralvita para que nos los puedas pasar ahorita, siquiera antes de la 1 y nosotros poder hacer la revisión pertinente. ¿Listo? Que como les venía diciendo, en la incineración, ya, ahora sí, que como les venía diciendo, en la incineración teníamos un exceso de oxígeno. Y tanto era así que cuando teníamos ese exceso de oxígeno, trabajábamos con él por medio del aire y se oxidaba por completo la molécula que teníamos. En este caso, vamos a ver esta primera parte que es la pirólisis. La pirólisis es un proceso termoquímico altamente endotérmico. Entonces aquí no vamos a aprovechar el poder calorífico inferior de las sustancias. Lo que vamos a tener es un sistema cerrado, ¿cierto? Y en este sistema cerrado, vamos a hacer un calentamiento en ausencia por completo de oxígeno. O sea que en él no va a haber aire, tal y cual como lo dice acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en estos procesos pirolíticos? En estos procesos pirolíticos vamos a tener solamente sustancias orgánicas. Acá no puede entrar vidrio, aquí no puede entrar nada. Y tienen que ser sustancias, por así decirlo, algo puras. O sea, tienen que ser solamente esa clase de sustancia y ya. Entonces, por ejemplo, trabajamos con madera, pero solamente madera. Trabajamos con plástico, pero solamente plástico. Mientras que en la incineración cargábamos todo. Lo que vamos a tener entonces es un rompimiento de las diferentes fracciones orgánicas y ese rompimiento nos va a generar unos productos en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso, ¿cierto? Van a ser los diferentes procesos que vamos a tener dentro de cada uno de ellos. Pero como les digo, no va a generar calor, sino que lo que vamos a hacer posteriormente es aprovechar el producto que tiene el poder calorífico inferior de los productos generados dentro de la pirólisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué productos podemos tener? Acá, por ejemplo, tenemos biomasa. ¿Qué biomasas podemos tener? Biomasas como, por ejemplo, árboles, ¿cierto? Bagazos, plásticos. Y si hacemos la pirólisis de ella, entonces vamos a tener unos bioaceites y de esos bioaceites, dependiendo de la temperatura, podemos generar gas para las casas, podemos tener combustibles, como por ejemplo combustible para los aviones, diésel para camiones, gasolina, ¿cierto? Y por el otro lado, podemos tener ¿qué? Podemos tener algo que se va a llamar biochar o coque. ¿Listo? Vamos a arrancar con este primero, los gases. Cuando no hay oxígeno dentro de esto, entonces lo que va a pasar es que vamos a generar gran cantidad de gases. ¿Qué gases? Vamos a tener monóxido, metano, dióxido e hidrógeno. ¿Cuándo qué? Cuando calentamos y ese calentamiento después le inyectamos aire. Al nosotros producir monóxido e hidrógeno, esto nos va a generar, nos va a generar otra gran cantidad de gases, otra gran cantidad de productos a partir de un proceso que se llama el proceso de Fischer-Tropsch. Y con eso podemos encontrar diferentes hidrocarburos líquidos, como sería el caso de ¿qué? Del diésel, de la nafta y de la parafina. Vamos a ver un video acerca de la Shell, de cómo ellos utilizan a partir del proceso de Fischer-Tropsch,
cómo utilizan este monóxido y este hidrógeno provenientes, pero de un gas, o sea, de gas natural, pero nosotros vamos a ver eso como si estuviera dentro de una parte, dentro de qué, como si fuera parte de de un sistema pirolítico. ¿Listo? Bueno. Esperen, yo le pongo los subtítulos en español. Diverse. Globally, we see strong demand for natural gas, the cleanest burning fossil fuel. Shell is a leading company in liquefied natural gas, LNG, and gas to liquids, GTL. Let's Profe, GTL. ¿puedes quitar la cosita que dice GTL porfa, creates dejar de an additional compartir y route to ocultar? monitor. No te entendí, ¿qué? Que si puedes quitar porfa la cosita que dice dejar de compartir y ocultar. Esta. Que Ah, hay que- listo. Perfecto, qué pena. Listo, dale. A country's resources of Ahí sí mejor. Sí, profe, sí, ya sé. Dale. natural gas by turning them into high-quality liquid fuels and products. It offers a way to access the international oil products market, which is vast and global. This is attractive when gas markets are remote and when gas resource holders want to diversify risk. We believe that combining a partner's local expertise and know-how with Shell's global reach, leading technology, and project delivery experience can be synergetic. GTL is the umbrella term for the technology that is used to produce a suite of synthetic hydrocarbon liquids through the Fischer-Tropsch process. At the heart of Shell's GTL technology is the proprietary Shell middle distillate synthesis process. The GTL process consists of 3 stages. In the first stage, natural gas is partially oxidized to create a mixture of hydrogen and carbon monoxide, which is then known as synthesis gas, or syngas. Impurities are removed from the syngas. The second stage converts the synthesis gas into liquid hydrocarbons using a catalyst. In this stage, a liquid is formed, which looks and feels like wax at room temperature. The final stage is cracking and isomerization, which cuts the molecule chains into shorter lengths. This yields high-quality liquids such as diesel, kerosene, and lubricant oil. GTL products are colorless, odorless liquid hydrocarbons of very high quality that have very low levels of impurities like sulfur, aromatics, and nitrogen. GTL products include GTL naphtha, which is used as a feedstock for chemical plants to produce building blocks for the plastics industry. GTL kerosene, which can be blended with aircraft fuel or used for heating and lighting. GTL normal paraffin, a premium feedstock for detergent production. GTL gas oil, which is an alternative diesel fuel. GTL base oil, a high-quality base material for finished lubricants in engines. And GTL wax, which is a high-quality product used in applications ranging from adhesives to printing inks, candles, construction, and food packaging materials. Shell's involvement with gas. Bueno, pues ya la otra parte es cosas de Shell y cómo lo hace y todo, ¿cierto? Pero bueno, eso ya no es como de nuestra parte. Pero, de todas formas, acá tenemos entonces desde el punto de vista gaseoso. ¿Listo? Bueno. Condensables. Entonces miren que de estos gases podemos sacar todo eso. ¿Cómo? Por medio del proceso de Fischer-Tropsch.
¿Es un proceso ambiental? No, es más netamente un proceso de ingeniería química. Pues como ellos lo dicen ahí, es un cracking. El cracking es el rompimiento de las moléculas de petróleo, las cuales entonces se tienen dentro de diferentes apartes. ¿Qué? Ellos simplemente hacen ese rompimiento, que es lo que nosotros conocemos como refinería. ¿Listo? Esa es como la parte que se tiene en cuanto a eso. Entonces, para que sepamos, listo. Pero nosotros también podemos llegar simplemente a estos líquidos. ¿A través de qué? A través de otras pirólisis. Las pirólisis van a estar medidas por el tiempo y la temperatura. ¿Listo? Para el caso de estos aceites se utiliza mucho el plástico. A partir del plástico podemos llegar a estos diferentes, a estos diferentes combustibles. Entonces, el subproducto que sale del plástico, entonces, ¿qué es lo que pasa con el plástico? El plástico viene del petróleo. Entonces, nosotros por la pirólisis nos devolvemos, ¿cierto? O sea, el petróleo es un líquido. De ese líquido, en ese líquido hacemos el cracking, no, ¿cómo es que es? La refinación del petróleo y de ahí sale la gasolina y sale como un subproducto, algo que tenemos que es el plástico. Se crea el plástico, utilizamos el plástico, pero entonces la cosa es, pero aquí nos aplica ley transitiva, ¿sí o no? ¿Cómo así que ley transitiva? Sí, pues, o sea, si esto era líquido y lo convertí en sólido, entonces volvámoslo a convertir en líquido. Y para eso hay gran cantidad de dispositivos para ello. Vamos a ver por acá uno, sino que la ventaja con ustedes es que ya no tengo que buscar los videos porque ya los descargué en la mañana. Vamos a ver esta maquinita. No pude encontrar una española que es muy bacana, pero vamos a ver esta. Miremos, por ejemplo, este aparatico que tiene este señor acá. Miren que es como si fuera una especie de olla a presión, ¿cierto? Entonces miremos ahí. Entonces, lo que va a hacer este señor es poner todo el plástico allá adentro. Miren, todo el plástico que va a poner. Plástico y plástico y más plástico. Tan. Y lo cierra. Entonces, miren que es un sistema cerrado. No entra ni sale nada. O sea, no entra ni sale nada. Listo. Y ahora viene la termodinámica. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con la presión y con la temperatura. Entonces empieza a calentarse, pero se empieza a calentar sin presencia de oxígeno. Y por acá va a salir un gas. Ese gas va a entrar acá y se va a condensar. ¿Por qué se condensa? Porque aquí ya se encuentra con agua. Y sabemos que el agua, por la diferencia de densidades, estas burbujas son ¿qué? Son hidrocarburos en estado gaseoso. Entonces lo que hace el señor después es destilarlo, se destila a diferentes temperaturas y podemos sacar diferentes clases de combustibles. ¿Listo? Entonces miren que ya lo condensa, saca de acá, obviamente por densidades, y miremos lo que pasa. Entonces él dice, ¿qué dice acá? Que por 1 kilogramo, si usted quema 1 kilogramo de plástico, lo convierte en 3 kilogramos de dióxido de carbono. Y esto, miren, candela. ¿A partir de qué? A partir del plástico. Profe, y una pregunta. Claro, dime. ¿No queda algún residuo dentro de la máquina después de Nada, no queda nada. Esa es la ventaja de la pirólisis. Una de las grandes ventajas de la pirólisis es de que nunca nos queda nada. O sea, los productos que nos quedan, el subproducto que nos queda, ¿sabes qué va a ser? Es el combustible. Imagínate. Entonces, es una de las grandes ventajas que tenemos en cuanto a eso.
es poco estudiado, ¿cierto? Pues en cuanto a eso, se tienen pocas maestrías, pocas teorías acerca de ello. Pero si nosotros nos vamos hacia la pirólisis, o sea, la pirólisis la utilizamos en el campo desde hace muchos, pero muchos años, y ya les voy a decir por qué. Como les digo, se pueden generar gases, líquidos o sólidos. Cuando estamos hablando de sólidos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de sólidos, ese sólido se va a llamar biochar, biocarbón, coque, pues tiene como varias, ¿qué? Como varias, pues varias formas de llamar. Nosotros podemos generar este plástico, este coque, a partir del plástico, ¿cierto? Pero también lo podemos generar, por ejemplo, a partir de residuos agrícolas. Cuando se genera a partir de residuos agrícolas, y tú pulpa de café, mieles, el sílice que es, no, pues el sílice no, las cascarillas de arroz, ¿cierto? Gran cantidad de residuos que se tienen. Entonces, se puede hacer la pirólisis de ellos, una pirólisis lenta, que la pirólisis lenta es llamada torrefacción, en algunas partes, es llamada como torrefacción, y entonces lo que ellos hacen con eso es que se lo convierten en abono. Vamos a ver este video de la Universidad de Concepción. Suelo, factores fundamentales en la agricultura. En la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, apostamos por nuevos procedimientos para la gestión de residuos agrícolas y para el mejoramiento de suelos. Investigamos, probamos e implementamos tecnología accesible, capaz de aportar nuevos productos en el campo de la bioingeniería. Uno de ellos es el biocarbón o biochar, elaborado a partir de residuos forestales, orgánicos o agrarios, que quemados sin oxígeno, generan un producto carbonoso granulado. Es nuestro aporte a un modelo más eficiente de manejo del suelo. Añadido a suelos agrícolas, el biochar entrega fertilidad, productividad y rendimiento a los cultivos. Es una alternativa sustentable porque ofrece un nuevo uso a los residuos orgánicos de aves y porcinos. El biochar es de naturaleza porosa, retiene agua y nutrientes y alivia la necesidad de riego. Además, sostiene microorganismos beneficiosos para el subsuelo. Todos compartimos el mismo aire, la misma agua, la misma tierra. Cultivos más eficientes nos brindarán un futuro más próspero y más posibilidades de desarrollo, tanto humano como industrial. El biochar es un producto limpio y seguro, que puede ser diseñado con cualidades específicas. Es ambientalmente amigable y aporta nutrientes que se traducen en una mayor rentabilidad de los cultivos. También reduce la huella de carbono por medio del secuestro de carbono atmosférico, aportando a la mitigación del cambio climático. Enmendar el suelo con carbón vegetal tiene milenios de antigüedad. Hoy lo sistematizamos y desarrollamos perfeccionando su tecnología. Nos preocupamos de la tierra y su futuro, del cuidado del medio ambiente y de entregar valor agregado a la biomasa producto de residuos orgánicos. Miren entonces qué bacano ese, ¿cierto? Súper bacano ese. Pero les voy a mostrar algo que también tiene que ver y que por eso se los dibujé por acá. Se los dibujé por acá. Hay algo que nosotros, con lo cual nosotros cocinamos en todas las fincas y siempre que nos invitan a un asado, que es el carbón de leña, ¿no? Con el carbón de leña. ¿Y qué pasa con el carbón de leña? ¿Ustedes saben cómo se hace el carbón de leña? El carbón de leña simplemente lo que se hace es
hacer un hueco, poner la madera, tapar la madera y quemar por encima, de forma tal de que la madera en ningún momento está en contacto con el fuego. ¿El fuego qué necesita? Necesita aire porque necesita oxígeno. Entonces, como no se quema porque no hay presencia de aire, entonces se carboniza y ahí viene el carbón de leña. Es decir, nosotros, la pirólisis la hacen nuestros abuelos desde hace muchos años. ¿Listo? Entonces, miremos por acá. Vení, que quiero ver porque el otro, no me pareció tan chévere. Si usted es profesional, Este señor me tiene cansado, les digo, pues, 5 muchachos. años de experiencia en su carrera, no, este tampoco, espera. No, este sí. Miremos este señor, miren, puros palitos, ¿cierto? Entonces está haciendo ahí como una hoguerita a partir de troncos y está llenando eso de troncos. Hizo su kiosco y miren ahora lo que va a hacer. Va a tapar todo ese kiosco completico de madera, lo debe tapar. O sea, le echa el lecho para que se pueda quemar. Y miren que ahora ¿qué es lo que hace? Le empieza a echar tierra. Entonces la madera queda completamente tapada. Miremos. Miren que ya no se ve la madera. Está completamente tapada. Miren que ya la empiezan a tapar el helecho con tierra, con arena, y ya después le echan candela a eso por dentro. O sea, empiezan a prender por fuera y se empieza todo a carbonizar. Abren huequitos y en ningún momento está en contacto con el aire, lo que está adentro. Miremos. Y todo esto acá se carboniza. Se apaga. Y lo que teníamos de madera, miren en lo que se convierte. En carbón de leña. ¿Sí ven? Y esto ya va para el asado. ¿Qué es lo que pasa con el carbón de leña? Tiene un mayor poder calorífico inferior que la madera. Listo. Yo cierro este también para que tengamos este acá para ahorita. Listo. Bueno. Entonces, así la pirólisis, podemos tener una pirólisis lenta o una pirólisis rápida. Esta pirólisis lenta, entonces, es la que se está denominando y se está llamando como torrefacción, ¿cierto? Yo les voy a leer por acá acerca de la torrefacción. Nos acordamos de esta página, por favor, para ahorita, que era página 76. No, les voy a leer primero, por ejemplo, este es uno muy bacano. Una cosa muy bacana que encontré acerca de estos investigadores, de estos investigadores que publicaron en la revista Metales en el 2018. Ellos, imagínense que lo que cogieron fueron los residuos plásticos provenientes de los empaques de mecato, ¿cierto? Y como esos residuos contienen plástico, el plástico es carbón. Y esos empaques nosotros no los aprovechamos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Con ese carbono, si vos coges hierro y carbón y haces la aleación, eso se convierte ¿en qué? Pues no es aleación, porque no son, pues, o sea, si haces esa mezcla, eso se convierte ¿en qué? Se convierte en acero.
Y lo que están haciendo es entonces investigaron que los empaques de snacks, cuando son sometidas a temperaturas de carburación del acero y en un medio pirolítico, generan una serie de gases ricos en carbono como el metano y monóxido de carbono, los cuales al ser mezclados con el hierro forman acero sustentable. O sea que estamos sacando el carbón lo estamos sacando de estos residuos de empaques. Entonces, ese sirve, por ejemplo, para ese. Por aquí hay otro de pirólisis, también muy bueno. Estos, en el 2011, estudiaron cómo por medio de un reactor semivac pues es una forma de reactor de torrefacción, la pirólisis de empaques con aluminio y sin aluminio en altas cantidades de gases, y sólidos, pero bajas cantidades de líquidos condensables. Entonces demostraron cómo a partir de ellos pueden obtener tolueno, etilbenceno, estireno y líquidos comburentes como el sileno, el naftaleno y el metilnaftaleno. ¿A partir de qué? A partir de empaques de mecato. Vengan, yo veo por acá uno de la torrefacción y así también hay de torrefacción. La torrefacción, entonces, como les digo, es una pirólisis lenta en la cual se dejan los diferentes residuos por ahí unos 20 minutos. Miremos este. Pero toda la transformación de los recursos naturales en materias primas trae consigo la generación de residuos sólidos y la balsa no es la excepción, la cual genera una biomasa conocida como acerrín. ¿Listo? Entonces, en el 2018, yo creo que estos son yo me acuerdo de estos. Bueno, estos cogieron la balsa, ¿cierto? Leámoslo como está. Toda vez Bermeo en 2018 efectuara una investigación sobre el aprovechamiento de estos residuos para la obtención de biochar por medio de un proceso térmico de torrefacción, o sea, sin oxígeno a una baja temperatura. A una baja temperatura, cuando decimos baja temperatura son 220 grados centígrados. Por medio toda vez que en la caracterización físico-química de estos residuos encontrara que ésta posee un 9.25% de humedad, lo cual afectaría el poder calorífico inferior del acerrín. Recuerden que la humedad es un factor limitante dentro del poder calorífico inferior, el cual es de 4.198 kilocalorías sobre kilogramo. Posterior a realizar varias pruebas a diferentes temperaturas y tiempos de residencia de los residuos, determinó a escala de laboratorio que a una temperatura de 220 grados centígrados y bajo un tiempo de residencia de 15 minutos, se produce un biochar con una eficiencia energética del 87.18% y una humedad de 2.26% y un poder calorífico inferior de 5.930 kilocalorías sobre kilogramo, lo que implica un aumento del 30% en el poder calorífico inferior. Entonces lo aumentaron. ¿A partir de qué? A partir de una pirólisis lenta, o sea, sobre una torrefacción. Lo mismo hicieron con la caña de azúcar, con el bagazo. Con el bagazo ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió con el bagazo? Ocurrió que le hicieron una pirólisis y pasó de un poder calorífico de 4.060 a 7.165. Entonces, imagínense, pues. Deme un minutico, por favor.
Listo. Bueno. Tenemos entonces otra de la pirólisis, otra ventaja de la pirólisis. ¿Sabe qué podemos hacer con la pirólisis? Algo con el cual trabajamos nosotros mucho acá, que es que el Tetra Pak. El Tetra Pak es un problema muy bravo porque ¿cómo separamos esas 4 capas? Y por medio de la pirólisis podemos tener, por cada kilo de envase reciclado de Tetra Pak, podemos obtener 5.2 kilovatios de 5.2 kilovatios de energía, 25 gramos de aluminio y recuperar 700 gramos de fibra. ¿Listo? Entonces, miren todo lo que podemos hacer a partir de este. Y lo que me están preguntando ahorita, ¿qué queda? No queda nada. No produce escorias. Es más, se puede generar agua y se pueden recuperar metales pesados. Por ejemplo, en el biochar que vimos ahorita, en este biochar, en España, lo que hacen es recoger este biochar y sustancias que estén contaminadas con metales pesados, atrapar acá los metales pesados, quedan ahí atrapados y no generan mayor problemática. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta es la pirólisis. Es muy bacana, pues es más que todo química. Pues aquí en Colombia, aquí en Medellín, solamente hay un horno pirolítico que está pues, a escala de laboratorio. Hay uno en el ITM, hay otro pues que es una pirólisis lenta, o sea, una torrefacción. Hay otro en la Universidad Nacional, en Minas. Son como los únicos que hay. Y se utiliza también en el Valle del Cauca para sacar alcoholes. Bueno. Por otro lado, entonces, miremos algo acá. A ver, yo borro esto. Nosotros habíamos hablado de que nosotros tenemos una sustancia que contiene carbono e hidrógeno. ¿Cierto? A este carbono e hidrógeno nosotros le vamos a agregar aire. Y la íbamos a oxidar en exceso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no lo vamos a oxidar al 100%. No lo vamos a oxidar al 100%. Sino que lo vamos a tener simple y llanamente con una disminución de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando teníamos esto al 100%, ¿qué salía aquí? Salía dióxido de carbono, agua, ¿cierto? Y decíamos que nitrógeno. El problema ahora es que el nitrógeno ahora ya sí va a reaccionar. ¿Por qué? Porque esta molécula no alcanza a reaccionar por completo con el oxígeno, entonces le toca entrar al nitrógeno también. Entonces vamos a generar también gases de nitrógeno, pero también vamos a generar uno muy importante que vimos ahorita por Fischer-Thomson, que era ¿qué? El monóxido y el hidrógeno, ¿cierto? El monóxido y el hidrógeno. Entonces, acá lo que voy a tener es una mezcla de gases. Esta mezcla de gases, en la cual no tenemos un exceso de aire, ni tenemos una ausencia completa de aire, sino que tenemos un poquitico de oxígeno, es lo que vamos a denominar gasificación. ¿Listo? Esta gasificación se utiliza, ¿cierto? Se utiliza más que todo, es cuando vamos a transformar la celulosa en hidrocarburos más ligeros. ¿Y cuál es la celulosa? ¿De dónde viene la celulosa? De los residuos orgánicos agrícolas, pues, o forestales, tanto agrícolas como forestales. ¿Listo? Entonces, cuando los convertimos en eso, entonces esa mezcla de gases tiene un poder calorífico inferior, ya sí muchísimo más alto. Y al tener ese poder calorífico inferior muchísimo más alto,
entonces vamos a tener un mayor poder calorífico inferior del hidrocarburo que sale. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. Esa sería la gasificación. Vamos a ver entonces acá un ejemplo de la gasificación. Tenemos a Colombia, ¿cierto? Y en Colombia tenemos esta zona de acá donde desemboca el río Atrato. ¿Listo? Entonces por acá desemboca el río Atrato. El río Atrato entonces tiene lo siguiente, tiene una particularidad, que es el río uno de los ríos con mayor densidad de drenaje del mundo, ¿cierto? Del mundo. Y este entonces tiene entonces, pues como llueve tanto y toda esta zona de por acá es completamente boscosa, entonces llega a gran cantidad de madera. Esa gran cantidad de madera, ¿en dónde se extiende? Se extiende acá, sobre todo el Golfo de Urabá. ¿Listo? Así es lo que tenemos entonces en esta parte. Ahora bien, como queda todo eso ahí, entonces toda esa madera se extiende por acá. Y esas playas, algunas playas de Necoclí, entonces son algo sucias, ¿cierto? Pues se ven así, con gran cantidad de madera, o sea, poco provocativas, ¿cierto? Entonces, las personas, pues poco se tiran allá. Entonces, hay una empresa que se llama, una institución del gobierno que se llama IPSE, que es Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas. ¿Cómo así que para zonas no interconectadas? Sí, para zonas en las cuales no se tiene conexión de luz, o sea, no están dentro del sistema eléctrico del país. Entonces, por ejemplo, Leticia, El Bichada, Guainía, Guaviare, pues algunas zonas de Guaviare, perdón, no, más bien Baupés, pues zonas que no tienen casi interconexión. Entonces, estas zonas toca buscarles otras formas de conexión. Entonces, miremos por acá. Todas estas zonas que tenemos acá son las zonas que no están interconectadas. Toda esta zona, que es más de media Colombia, pero casi el 70% de Colombia vive en esta zona de acá, que sí es la zona que está completamente interconectada. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué fue lo que hicieron? Llegaron todas esas... Escuchemos a este señor. La gente primero pensaba, bueno, esta cantidad de maderas que hay aquí en esta playa, ¿qué se hace? La gente cogía, juntaba una fogata y quemaba eso, porque eso venía por cantidades que luego no había ni espacio para cruzar ni de a pie. Entonces la gente recogía, hacía fogata, o se iba la gente a pescar y hacía fogata para alumbrado y todo eso. Entonces se hacía con la madera y ya no se está haciendo eso, porque ya ahora se está recogiendo para el proyecto de la planta. La biomasa se convierte entonces en un recurso renovable con múltiples aplicaciones energéticas que adicionalmente permite que ocurran otros procesos como selección, reciclado y transformación necesarios para el entorno ambiental. Entonces ellos recogieron la madera, la secaban y la pusieron así en trocitos, ¿cierto? Y por medio de un sistema que es el sistema de gasificación, ¿cierto? Escuchemos a este señor que nos va a explicar qué es la gasificación. La biomasa leñosa es un recurso que tiene las playas de Necoclí, el cual es considerado como si fuera basura que el mar arroja a las playas. Pero nosotros lo vemos desde otro punto de vista, es energía que el mar está arrojando a este pueblo.
Listo. Entonces, como él lo dice, pues, ellos ven basura, nosotros no vemos basura. Y después de que terminemos hoy, porque hoy terminamos pues clases, la próxima clase es resolución de dudas del taller y dentro de 8 días el parcial, pues el tal es de que terminemos esta clase que se llama gestión de residuos peligrosos y la anterior gestión de residuos sólidos, de que nosotros lo que tenemos son materias primas desperdiciadas. Entonces, ellos llegaron y por medio acá, en el totumo, este es un gasificador. Entonces, aquí entra todo el material leñoso y apenas entra el material leñoso, entra por acá. Acá entra a un horno pirolítico, pero luego de la pirólisis se le agrega aire. Y ese aire oxida, pero no oxida al 100%. Entonces genera esa cantidad de gases que les dije ahorita y a partir de eso se genera energía para las personas de esta vereda de Necoclí. Este es el cigüeñal que genera la energía, la cual es alimentada por el gas generada de la gasificación de esa madera. Ese sería entonces la gasificación, pues como a grosso modo, que sería otra forma de aprovechamiento de cuando se tengan pues problemas con recursos leñosos. Listo. ¿Con qué quería concluir, muchachos? Pues de que yo digo que dependiendo de la forma como veamos los residuos, pueden ser una problemática o una fuente infinita de oportunidades. Para mí se me han convertido en una fuente infinita de oportunidades. Nunca dejo de decirlo. Pues por ella, pues me divierto hablando de basurita, trabajo feliz con la basurita y soy feliz con la basurita para arriba y para abajo. Entonces, por eso. Muchachos, no, pues de antemano muchísimas gracias por todo. Lastimosamente no nos pudimos conocer de cuerpo presente, ¿cierto? Nos pudimos conocer de cuerpo presente, pero bueno, pues lo que necesiten de acá para arriba, pues sí, porque tanto el semestre pasado como estuvimos desde la virtualidad, pero de todas maneras lo que necesiten, a la orden, siempre cuentan conmigo y muchísimas gracias por todo. Voy a detener entonces acá la grabación por si tienen alguna duda o pregunta. Gracias.